Y ahí estamos grabando ya. Bueno, vamos a hacer un poquito de repaso de lo que estuvimos viendo las últimas clases. Las últimas clases, como temas concretos, estuvimos viendo variables, lo que son las variables, cómo las utilizamos para guardar información, los tipos de información que teníamos para almacenar. Pero una de las cosas que... Esperen que voy a prender la cámara porque la cámara no está prendida. Vemos un segundito. Ahí vamos bien. Ahí tengo un globo por acá arriba. Bueno, entonces, tenemos el tema de las variables. Habíamos trabajado con variables, variables de tipo entera, flotantes, variables de tipo string. Y a la clase siguiente empezamos a ver el tema de los condicionales, para qué se utilizaban los condicionales, que eran esta herramienta que tiene la programación, que me permite a mí de alguna manera lograr que el código no tenga un flujo secuencial, sino de poder bifurcar ese código. Para hacer un ejemplo simple de lo que habíamos visto, voy a ir armando acá algo muy básico. Un void setup, un void draw por acá. Y vamos a armar un size 400 por 400. Y acá habíamos puesto un background en mi caso. Voy a hacer un background siempre que esté de un color. 200. Y si yo deseaba que de alguna manera ese background no siempre sea el mismo cuando está ejecutándose el código, o sea, yo acá al ejecutar estaría visualizando un fondo gris, nada del otro mundo. Si yo deseo que, dadas ciertas condiciones, ese fondo cambiara, lo que puedo ir haciendo es poner estos condicionales que habíamos visto en la última clase. En el condicional, en la instrucción if, y adentro de estos paréntesis, tendríamos que poner algo que retorne lo que se menciona un valor verdadero o un valor falso, un true o un false. De acuerdo a lo que pasaba ahí adentro, abríamos una llave y se iba a ejecutar todo lo que había en ese bloque de código que está entre las llaves. En este caso es una sola instrucción, pero podrían ser varias instrucciones. Si eso no se daba, entonces, si la condición que yo tengo por acá no se ejecuta, porque es falsa, entonces voy a tener otro ciclo de ejecución que es un background. Vamos a hacer algo tipo rojo, ¿no? Ahí. Entonces, vamos a guardar este ejemplo. Mayo 0506. Condicional simple. Bien, entonces, si yo ejecuto esto ahora, me va a tirar un error porque no entiendo lo que tiene por acá. Y acá habíamos dicho, bueno, si yo pongo algo que me devuelve un verdadero o un falso, ese resultado que yo puedo obtener a mí me va a permitir ejecutar una línea de código o la otra línea de código. Y habíamos utilizado algo que va variando permanentemente, que no era una variable que creábamos nosotros, sino una variable de processing, que es aquella variable que nos retorna siempre la posición del mouse a medida que se está ejecutando el void draw. Si yo lo que hago es definir, en vez de poner 200, width dividido 2, voy a estar siempre verificando que si el mouse está en la mitad derecha de la pantalla, entonces el fondo va a tener un color y si no va a tener otro color. Al ejecutarlo, tenemos este ejemplo muy simple, donde mouse a la derecha, gris, mouse a la izquierda, lo tenemos de color rojo, ¿sí? Bien, este era un caso simple de lo que podíamos tener con una única condición. También, no necesariamente, siempre tiene que haber un else en un if.
Puede haber escenarios donde solamente necesito que se ejecute algo que es, no, yo lo que deseo es que cuando esté el rectángulo, el mouse, en la posición derecha de la pantalla, el background tenga un color específico, ¿sí? Y siempre deseo dibujar una elipse en una ubicación X. Entonces, ¿qué va a pasar acá? No tenemos ese else que hablábamos hoy, entonces esto es la única, si esto se ejecuta, cuando se haga todo el bucle del voidROM, se va a ejecutar el background, si se cumple esta condición, y aparte se va a dibujar la elipse. Pero si no se cumple la condición asociada a la posición del mouse X, esto no se va a ejecutar, pero sí se va a ejecutar siempre la elipse, porque la elipse no está en ningún bloque de control, o sea, no está asociado en ningún momento a ningún if. Entonces, al ejecutar esto, vamos a ver que la elipse siempre va a estar dando vuelta, pero de acuerdo... justo elegí un color que no se nota el cambio. Ahí está. Entonces, de acuerdo a un lado o el otro, fíjense que es lo que está pasando. Acá tengo un escenario que es... Vamos de vuelta. Ejecutamos de vuelta. Arranca el programa. Tenemos un color de fondo. ¿Por qué? Porque el mouse está en la mitad... En realidad vale 0 mouse X. Entonces estamos en la mitad izquierda de la pantalla. Como estamos en la mitad izquierda de la pantalla, esta condición, todo esto que está, mejor dicho, todo esto que está acá no se está ejecutando. Entonces siempre se va a estar dibujando la elipse. Vamos a guardarlo. Pero ¿qué sucede acá? Si yo muevo el mouse a la derecha, se va a ejecutar esta condición que tenemos por acá. Y una vez que pase por ahí ya siempre va a quedar rojo, porque es la misma regla que hemos dicho siempre, ¿no? Una vez que se aplica algún modificador de estilo, siempre se va a estar aplicando ese estilo a menos que haya algo que diga que no se debe aplicar. Entonces en este escenario lo que está pasando es que una vez que se aplica el background, siempre va a quedar como el background rojo, ¿no? Hay una sutil diferencia, no sé si se va a notar en el streaming o no, pero cuando el mouse está de la mano izquierda, al no ejecutarse el background, esto se está pisando permanentemente el draw. Entonces acá hay como un bordecito raro, que es lo que se genera cuando se pisan muchas veces el mismo dibujo de la elipse o el rectángulo. Pero cuando me pongo del lado derecho, como se aplica el background, que va borrando permanentemente el fondo, ahí desaparece ese borde que aparece por acá abajo. Pero bueno, es un detalle. Lo importante de esto es que puedo tener condicionales para un caso concreto donde se va a ejecutar o no se va a ejecutar nada, mientras que con el else, que era el ejemplo anterior, se ejecuta uno o el otro siempre. ¿Sí? Bien, acá hago un parate. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Si no, seguimos avanzando. Bien, seguimos entonces. Ok. Puedo tener otro escenario donde yo tengo una primera condición. Vamos a asumir que yo lo que quiero hacer es que en mi rectángulo esté dividido en 3 zonas. Una zona roja, una zona verde y una zona azul. En 3 zonas de la pantalla, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, voy a necesitar lo siguiente. En primera instancia, voy a hacer lo siguiente. Como necesito dividir la pantalla en 3 partes, voy a tener que agarrar y hacer lo siguiente. A ver, denme un segundito. Perdón, ahí estoy de vuelta. Entonces les decía, para poder dividir esto en 3 partes, tengo que tener lo que se dicen ya 2 condiciones al menos. Sí, Porque con perdón, esta... mi pregunta. Sí. ¿Alguien había hablado? Ok. Bueno, voy a necesitar dividir esta... Sumar una condición más, porque cuando yo tengo un if, lo que estoy sumando son 2 caminos posibles.
pero como mi figura me amerita 3 condiciones, o sea, una zona con un color, otra zona con otro color y otra zona con otro color, voy a tener que establecer 3 condiciones diferentes. ¿Cómo serían esas 3 condiciones? Bueno, en primer caso, yo diría, bueno, si la posición de mouse X es menor que, vamos a ponerle, la pantalla tiene 400, vamos a dividirlo en, supongamos que 150. Si mouse X es menor que 150, entonces le vamos a poner un color rojo, habíamos dicho. Si no, y acá viene, las condiciones que nosotros establecemos son bastante fácil de aclarar, como decir, bueno, si no, entonces sí, la posición en X es menor que 300, ahí voy a dibujar con otro color. Hola, ¿Sí? hola, hola. Bien, entonces, ahora, con este mouse X menor que 300, yo lo que estaría haciendo sería, en el primero, menor que 150, es como que la condición tendría que ser esta zona, menor que 300 sería esta zona, y si no, esto lo vamos a poner un color, a ver, vamos a poner un verde acá, para la zona del centro, y ya si no cumple ninguna de esas condiciones, entonces le ponemos el último color. Bien, muy alto. Entonces vamos de vuelta, siempre la elipse la voy a estar dibujando, y esto vamos a ponerle guardar como. Entonces, fíjense que acá me está pasando que si yo estoy en la zona, en la zona menor a 150, tengo un color de fondo. Si estoy en la zona entre 150 y 300, tengo el color verde. Y si ya me muevo más allá de ese valor de 300 en X, tengo un color azul de fondo. Acá yo estoy definiendo que hay como 3 zonas, le podríamos agarrar y sumar una línea a cada una. Esa línea que me diga como imaginaria, que va a ser de 150 0 hasta 150 height. Esta sería una línea. Como siempre las quiero dibujar, lo voy a tener que hacer acá abajo. 150, 300, 300 y esta es... No, con 2 me alcanza porque con 3 zonas necesito 2 líneas. Entonces vamos de vuelta. Ahí se estarían dibujando las líneas de cada una de las zonas. Y ahí lo que me estaría pasando, yo ya tengo identificadas 3 zonas en las cuales me puedo ir moviendo con estos condicionales. Voy a la zona azul, zona verde, zona roja. Este else-if se llama, la instrucción son if encadenados o if encadena, como quieran llamarlo, y uno puede ir encadenando todos los que desean, ¿no? Si yo quisiera poner acá, por decir algo, 10 zonas diferentes, yo podría poner if, else-if, else-if, y cada una de las condiciones tendrían que ser diferentes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos el análisis de estas condiciones, las condiciones no se estén solapando entre sí, ¿no? Como por ejemplo, yo acá estoy asumiendo que estos son los menores que 50, si no es menores que 50, son menores que 300, y si no, ya estoy asumiendo que son los que están acá. Pero si yo pusiese algo como, vamos a poner, si fuesen menores que 50 o si fuesen mayores que 300, lo que va a terminar pasando en este escenario es que va a haber una zona que no va a estar contemplada. ¿Por qué? Porque menores que 50 va a estar bien, estoy en esta zona. Cuando yo me ponga por acá, yo voy a decir, esto es menor que 150. ¿Por qué se está dibujando el azul? Se está dibujando el azul porque
está entrando por este lado, porque cuando evalúa mayor que 300, está tomando en cuenta los que están de este lado, ¿sí? Entonces, no necesariamente el orden que tenemos acá en los condicionales tiene que respetar un orden visual. Nosotros podemos ir cambiándolo de alguna manera, pero siempre mantener un criterio de decir, bueno, que la condición que yo estoy escribiendo por un lado no pise la otra condición. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con este que voy a dibujar ahora. Este lo guardamos. Si mouse X es menor que 400, entonces si mouse X es menor que 300, o vamos con otro if. Mouse X es menor que 150, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a suceder lo siguiente. ¿Se escucha el ruido de fondo? Hay un quiz ahí, un cobayo gritando como loco. ¿Lo escuchan ustedes? No, no se escucha. Ah, buenísimo, listo. No, no se escucha. No se escucha, profe. Bárbaro, bárbaro. Listo. Bueno, entonces, volvemos acá entonces. Tengo este if. Mi primera condición es que sea menor que 400. Bien, mi segunda condición, o sea, si no se cumple esta, entonces, bueno, no, pongo que sea menor que 300. Si no se cumple esta, pregunto que sea menor que 150, y si no, le ponemos un background name. Ahí está. Cuando nosotros tenemos condiciones de este estilo, van a ver el efecto raro que tenemos. Es un efecto raro porque uno le da la sensación como que esto tendría que comportarse de una manera, como estoy poniendo los if, entonces esos if que estoy poniendo tendrían que respetar lo que yo digo, pero acá vamos a ver qué es lo que pasa. Lo ejecuto y estoy por esta zona, está en rojo. Me muevo a esta zona, sigue en rojo. Me muevo en esta zona y está siempre en rojo. Y uno dice, ¿pero por qué está pasando eso? Si yo estoy teniendo todas las condiciones posibles acá. Entonces, guardamos esto como tercer ejemplo, como problema. Yo digo, mouse X es menor que 400 y sí, es menor que 400. Es más, ¿qué va a pasar? Siempre mouse X va a ser menor que 400 porque el ancho de la pantalla es de 400. Entonces, siempre va a estar entrando en este punto. Como siempre entra en este punto, los demás, nunca van a entrar a ello. Entonces, cuando nosotros tenemos estos if encadenados, tenemos que tener el orden de decir, bueno, la primera condición tiene que ser aquella que no va a entrar en las otras. Por eso tenemos que arrancar como de lo más chico a lo más grande, por decir una manera, depende del escenario. Pero en este caso, en vez de arrancar por el caso que abarca todo, tenemos que arrancar siempre por el caso de decir, bueno, si mouse X es menor que 150, ahí hago algo, si es menor que 300 hago otra cosa, y si es menor que 400 hago la otra. Entonces, este es un caso concreto de cómo funcionaría mal, y que es un error muy común porque uno dice, pongo todos los if, no me están dando, no me anda, no cambia, y en realidad tenemos que invertir los valores, empezar a contemplar primero los escenarios más chicos e ir creciendo a los escenarios más grandes. Bien. ¿Alguna consulta por ahora? Entiendo de que el código, no sé cómo, pero con dos... Sí, Bautista, ahora en un ratito ya vemos eso. Ahora avanzamos con eso. Karen, no sabría qué decirte. ¿Entraron todos? ¿Necesitaron código o algo para poder entrar? Son 50 personas que hay ahí, así que hay otro tema. Hay un tema de ingreso por celu, no sé. Bueno, avanzamos en el siguiente punto. Vamos a dejar un poquito de lado esto que tenemos por acá, que son el movimiento,
y vamos a agarrar y empezar a mover una elipse. Y ahora vamos a ver por qué entramos en esto de las elipses. Con lo que habíamos visto la última vez, les había comentado, la última vez no, creo que fue la clase anterior, que si yo tenía una elipse que le aplicaba en la posición en X una variable, esa variable dependía de un incremento permanentemente en el void draw, entonces íbamos a tener como este efecto de que la elipse se va moviendo hacia la derecha. Cuando yo pongo este más, hace referencia a lo mismo que escribir esto, es lo mismo que escribir pos(x) es igual a pos(x) más 1. Es lo mismo, ¿sí? Es una forma acotada de escribir lo mismo. Declaro la variable, pos(x), arranca con un valor 0. Ejecutamos esto, voy a poner un background para que no me quede el rastro que se va dibujando. Bien, y se empieza a dibujar la elipse. Empieza a trabajar la elipse, se mueve, se mueve, se mueve, y Processing lo que hace literalmente es dibujar elipses en diferentes posiciones que van cambiando de a un píxel. Lo que yo quiero lograr es que esa elipse rebote, ¿no? Que al llegar al borde derecho se haga ese rebote. De vuelta, Processing es un lenguaje meramente de dibujo, no tiene ningún tipo de lógica. Decir, bueno, si es una elipse le aplico un atributo o algo que me hace que digo que rebote, no es un objeto que te permita hacer eso. Entonces, ese rebote lo tengo que, de alguna manera, hacer yo. ¿Cuál sería el análisis o la lógica a tomar en cuenta para hacer ese rebote? El escenario sería de que cuando la elipse llegue a una posición en X que sea igual al borde, en vez de seguir incrementando hacia la derecha, empiece a incrementar hacia la izquierda, o sea, decremente su posición en X. Y en ese escenario, esperen que vamos por acá, y en ese escenario tenemos lo siguiente. Aparecen los condicionales. Entonces lo que hace uno mecánicamente es decir, bueno, si yo deseo que la elipse rebote, voy a decirle, en vez de usar mouse X, porque acá no usamos mouse X, porque depende meramente de la posición del... Ok. En 10 minutos termina, ahora comparto el otro enlace por el chat. Bueno, entonces les decía, como necesito que rebote, no vamos a usar mouse X, voy a usar pos(x) y digo, si la posición en X es mayor al ancho de la pantalla, entonces lo que quiero que haga es que vaya para el otro lado, porque mi lógica es, si esto hace que se mueva hacia la derecha, entonces yo lo que le voy a decir es que cuando aplique menos menos, se va a mover hacia la izquierda, porque se pasó del otro lado. Entonces, ejecutamos esto, se empieza a mover hacia la derecha, se va moviendo, todo bien, perfecto. Llega al borde, y no llega al borde, en realidad no llegó al borde, sino que a la mitad, y no solo llegó a la mitad, sino que también se quedó detenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué sucede esto? En primera instancia, lo que estamos calculando es en base a pos(x), que pos(x) en una elipse hace referencia al centro de la pantalla. Entonces yo estoy diciendo, bueno, si el centro de la elipse. Si el centro de la elipse llega al borde, entonces actúo de diferente manera. Yo no necesito el centro de la elipse, necesito el borde derecho, o sea que vendría a ser la posición en X más 25, que 25 es el tamaño de la elipse. Vamos a hacer una variable para eso, si ya tenemos variables, vamos a usarla. El tamaño de la elipse es 50. Tamaño de la elipse 50, y acá le vamos a sumar el tamaño de la elipse dividido 2, o sea, el radio de la misma. Se empieza a ejecutar y ahora tendría que llegar al borde, tac, y se detiene. ¿Por qué se está deteniendo? Ese es el otro punto que tengo que analizar. Se está deteniendo porque mientras
esta condición no se cumple, siempre incrementa en x, ¿no? Va incrementando, va incrementando, va incrementando hasta que llega a 399. Incrementa, es 400. 400, y acá me pregunta, 400 no, perdón, esto vendría a ser 375. 375 es mayor que la mitad, no, perdón, es 4, perdón, acá estoy. Este valor de POSX llega a 375, cuando se hace la suma el valor es 400 y pregunta si 400 es mayor que la mitad. ¿Es mayor que la mitad? No. Da la vuelta del Voidrón nuevamente, incrementa POSX, esta suma da 401, 401 es mayor que width, sí, entonces lo decrementa. Entonces cuando vuelve a dar la vuelta, fíjense que acá vamos a tener un bucle que es incrementa y después, como va a dar la condición, decrementa. Incrementa y decrementa. Podríamos decir que de alguna manera llega un bucle donde POSX tiene en un momento un valor 399, luego tiene un valor 400, a medida que va ejecutándose el Voidrón, ¿no? Y luego tiene un valor 401 y se vuelve a decrementar, y tiene otro valor 401 y se vuelve a decrementar, y vuelve a tener un valor 401 y se vuelve a decrementar. Entonces queda en ese bucle entre 401 y 400 por esta parte que tenemos acá. Porque yo lo que le estoy diciendo es que cada vez que se pasa un poquito, vuelve para atrás. Se pasa para adelante, vuelve para atrás. Se pasa para adelante, vuelve para atrás. Entonces, la variable entra en este estado de como un rebote contra el borde. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí se va entendiendo lo que está pasando acá? Bien, asumo que o han desaparecido todos. Lo dejaron en modo automático. Entonces, como esto llega de ese borde, yo tengo que encontrarle la manera de que el rebote no sea un siempre incrementase a la derecha y siempre o decrementase a la izquierda, sino que acá aparece un nuevo dato que puedo utilizar, que es algo llamado dirección. La dirección a mí me va a servir para cambiarle el sentido a la elipse y que solamente ese sentido se modifique cuando llega a alguno de los bordes. Entonces, vamos a crear una nueva variable, dirección, que va a ser igual a 1. ¿Sí? Y acá vamos a jugar un poquito con la matemática. En vez de utilizar esta nomenclatura, que es un poquito más complicada, yo lo que voy a decir es que POSX va a ser igual a POSX más la dirección. ¿Sí? Y cuando se da esta condición, que se pasó del borde derecho, en vez de decirle anda para el otro lado, lo que voy a decir es que dirección es igual ahora a menos 1. Cuando ejecuto esto, me encuentro que la elipse va incrementándose porque es lo mismo, siempre va sumando de a 1 acá, pero que cuando llega a este borde derecho se cumple esta condición, que es solo en un cuadro se cumple, y el valor de la variable dirección cambia de valor. Entonces, en esta fórmula, en vez de estar siempre sumando 1, ahora va a estar restando. ¿Por qué? Porque esto termina siendo algo de este estilo. POSX más menos 1, ¿no? Que de alguna manera, por la regla de los signos, es lo mismo que decir POSX menos 1. ¿Sí? Entonces ahí yo acabo de lograr una pequeña animación indicando un rebote básico en la pantalla. Se mueve hacia la derecha, tac, logro mi rebote que lo haga hacia la izquierda. Pero tenemos el mismo problema que sigue y sigue para el otro lado. Entonces ahora digo, bueno, tengo que lograr lo mismo, pero para el otro lado. O sea que cuando llegue al otro lado también rebote. Y acá también es algo muy simple. Agrego otro if y digo que si POSX es menor, POSX menos el tamaño, vamos a buscar el menos
menos el tamaño de V2 es menor que 0, o sea, estoy en el borde izquierdo de la pantalla, cambio la dirección a un sentido positivo. Entonces, se va a estar moviendo hacia la derecha, llega al borde derecho, se cumple esta condición y cambia el sentido, ¿sí? Cuando llega al otro borde, se va a cumplir esta condición y cambia el sentido. A ver si llega bien. Lautaro, querías consultar algo. Uy, no sabía que estaba desmuteado. Para dejar el código limpio, no se puede, en vez de poner dos if, no se puede poner, no funciona igual con un else if. En realidad, en este caso, para este caso, no se justifica, porque trabaja lo mismo. Si vos decís hacer así, Claro. ¿no? A ver, podríamos agarrar y Es decir, porque, no, yo no necesito de que esto se ejecute también cuando este ya fue verdadero, porque este no se va a ejecutar. Entonces quiero ir por el camino de decir, bueno, no, esta condición no es necesario que se ejecute si esta fue verdadera. Se puede hacer eso, no va a cambiar nada, tendría que ser igual. En el contexto de lo que estamos armando nosotros no cambiaría nada, pero sí, podrías dejarlo de esa manera. Tranquila. ok. Es porque todavía no termino de entender en qué caso usar el else if. El else sí, pero el else El if else if todavía no. es para los casos donde vos necesitas, perdón, vos necesitas que una vez que se ejecuta, o sea, ya no nos vamos a meter en una parte más de optimización de código y demás, es el else if lo que hace es que si esto es verdadero, ya el programa no va a analizar else if ni todos los if que haya a continuación, else if que haya a continuación. O sea, supongamos que esto está así 20 veces, por decir algo, y entró en la primera, todas las demás no las va a analizar. Entonces, ¿en qué se optimiza? De que, y de una manera muy, muy válida, el programa no tiene que